Ayer, martes santo, ya veíamos en el Evangelio a Judas, en el Evangelio según San Juan, en cuyo corazón era de noche. Hoy dice de Judas Jesús que más le valdría no haber nacido. Esto es muy fuerte, porque nos habla de que nuestra vida, que es un don de Dios, de nuestra vida que es un regalo, que es una bendición, nuestra vida, la de cada uno de nosotros, que es algo querido por Dios, deseado por Dios, realizado por Dios, si puede llegar a corromperse hasta tal punto que mereciera la pena no haber nacido. Pero mirad, solamente se puede decir eso cuando alguien se ha condenado. Hay un dicho que dice que mientras hay vida hay esperanza. Y es que mientras hay vida el Señor nos da la posibilidad de la conversión, nos da la posibilidad de volver, nos da la posibilidad de girarnos, de volvernos, de ponernos de cara a Él, de acoger su amor, de acoger su misericordia, de levantarnos, de recomenzar, de pedir perdón, de ser restaurados, de ser recreados. Para el que está vivo todavía no es tarde. Es verdad que si vas encaminándote hacia el mal, si vas oponiéndote al Señor en tu vida, vas poco a poco perdiendo la conciencia de lo que estás haciendo. Vas poco a poco perdiendo muchas veces también la fuerza para volverte hacia el Señor. Cuanto menos cerca estás tú del Señor, pues menos experimentas la fuerza de su gracia, no porque Él no te la dé, sino porque tú no la estás recibiendo. Y entonces, sin darte cuenta, ¿no? Te vas. Y el Señor nos pone en alerta, nos pone en alerta para que no nos pase esto. Y para que no nos pase esto, el Señor nos regala esta Pascua. Y nos dice hoy de nuevo, id y decid, el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. ¿Y qué es lo propio del discípulo? La obediencia al Maestro. ¿Qué es lo propio del Hijo? La obediencia a sus padres. ¿Qué es lo propio del cristiano? La obediencia a Dios. ¿De dónde viene la palabra obediencia? Dice, los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Es lo que estamos haciendo, cumplir las instrucciones de Jesús y prepararnos para esta Pascua. ¿De dónde viene la palabra obediencia? La palabra obediencia en latín viene de audire, que es escuchar. Ob audire es aquello que he escuchado, ponerlo por obra. Decía la primera lectura en este cántico del siervo de Yahvé, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para decir al abatido una palabra de aliento, pero fijaos lo que dice después. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Toda la Cuaresma hemos estado repitiendo una antífona a primera hora de la mañana. Los que recéis laudes o el oficio de lecturas en el Salmo invitatorio, esta frase del Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Es la frase que repetimos, si no me equivoco, en el Salmo del miércoles de ceniza. Ojalá escuchéis... No era esa. Eso sería algún domingo de Pascua. El miércoles de ceniza era el Salmo 50. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón. Dice que el siervo de Dios cada mañana le espabila el oído para que escuche como los discípulos. Y dice, el Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Es decir, escuché y hice lo que escuchaba. Obedecí. ¿Y en qué consiste esta obediencia de Jesucristo? Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro entre ultrajes y salivazos, endurecí el rostro como pedernal. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. El Señor
nos enseña a entrar como un cordero manso en la cruz, que es lo que no queremos. Esto es como los niños pequeños. Cuando les dices algo que les gusta, obedecen. Cuando les dices algo que no les gusta, es más difícil obedecer. Y a nosotros nos pasa igual. Obedecer cuando lo que el Señor nos pone en el corazón o nos manda, directa o indirectamente, es algo que nos apetece un montón, que nos gusta, que va unido a lo que nosotros queremos hacer, es maravilloso. ¿Sí? Pero el momento de la obediencia del discípulo es el momento de cuando no entiendo, es el momento del sufrimiento. Y ahí todos tenemos una tentación que es huir. Mirad las llamadas de los apóstoles en el Antiguo Testamento, de los apóstoles no, de los profetas en el Antiguo Testamento. Mirad, yo qué sé, Jonás. ¿Sí? Tantos que se resisten. Mirad Jeremías, Señor, que yo no sé hablar. No me líes la vida, no me compliques. Mira los apóstoles, ¿sí? De ninguna manera vas a sufrir, de ninguna manera te van a crucificar. Y esto mismo nos pasa a nosotros. Nuestra tendencia natural, y es una tendencia natural, es a huir de la cruz. Esto es filosofía aristotélica. Todos los animales, dice Aristóteles que el ser humano es un animal racional y que todos los animales huyen del dolor y buscan el placer. El ser humano, como es racional, puede ver un placer más allá de un primer dolor y entonces aceptar un dolor, pero porque le va a dar un placer, pero poco más. El Señor no te está diciendo esto. El Señor no nos está llamando a movernos en un plano meramente natural, tampoco antinatural, sino sobrenatural. Quiere llevarnos a una nueva realidad, a vivir como hijos de Dios. Dice de Jesús la carta a los Hebreos que Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. ¿Por qué Jesús no se defiende de Judas? ¿Por qué Jesús no se defiende del sumo sacerdote? ¿Por qué Jesús no se defiende de los esbirros? ¿Por qué Jesús no se defiende del criado que lo abofetea? ¿Por qué Jesús no se defiende de los soldados romanos? ¿Por qué Jesús no se defiende de Herodes? ¿Por qué Jesús no se defiende de Pilato? Le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, vendría una legión de ángeles, mi Padre la enviaría, pero mi reino no es de este mundo. Él no lo hace porque toda su confianza está puesta en el Señor. Decía, el Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? ¿Quién me acusará? El Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Tú y yo huimos de la cruz y no podemos aguantar en el sufrimiento, porque en el fondo no acabamos de creer que Dios sea nuestro Padre, y menos que sea un Padre bueno. No podemos abrazar la cruz porque muchas veces nuestra fe está raquítica. No podemos mantenernos en pie en medio de la prueba tantas veces porque nuestra confianza está bajo mínimos. Porque nuestra relación con el Señor puede ser que sea una relación muchas veces superficial o, digamos, de mantenimiento, para ir tirando. Por eso necesitamos esta Pascua. Necesitamos, contemplando a Cristo en la cruz, ver que en nuestra cruz es el Señor el que vence y podremos obedecer también a esta palabra y no huir y mantenernos en medio de la prueba y no pecar para huir del sufrimiento y no pecar para evitar el dolor y no pecar para huir del miedo y no pecar para buscar solo lo que me apetece, lo que me hace sentir bien, sino obedecer al Señor. Id, mi hora está cerca. Cumplieron las instrucciones de Jesús, prepararon la Pascua. Haz esto. Si no sabes cómo pasar este momento de cruz, si no ves salida a un sufrimiento, si no ves resolución a ese problema, si sientes que no tienes fuerzas para seguir caminando con este peso, el Señor no te pide que seas creativo, te pide que obedezcas. Prepara la Pascua, vive la Pascua, que es Él el que va a hacer la obra, el que va a renovar, el que va a actualizar esta obra de salvación en ti, el que te va a pasar de la muerte a la vida. Que así sea.